Consiguió el ascenso que todos querían, pero entonces el director general le hizo una simple pregunta. Todos esperaban que el anuncio fuera en un sentido, y cuando no fue así, se notó un cambio en el ambiente. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber dónde llegan estas historias. El correo electrónico con el ascenso se envió justo después de las 9 de la mañana. El formato habitual de la empresa. Asunto sencillo. Nombramiento del nuevo vicepresidente de operaciones. La mayoría de la gente ni siquiera lo abrió enseguida. Simplemente asumieron que sería lo de siempre. Alguien de la alta dirección, alguien ruidoso, visible, que dirigía todas las reuniones como si fueran una audición para TED Talks. Todos tenían una lista en mente, grandes nombres, grandes personalidades, pero cuando finalmente hicieron clic, ahí estaba. Darren Cole, 3 palabras, un nombre que no encajaba en la lista de nadie. La gente se quedó mirando. Algunos lo leyeron 2 veces, pensando que tal vez era un error tipográfico. Otros consultaron el directorio de la empresa solo para asegurarse de que recordaban bien su cara. Lo recordaban. Darren llevaba años allí, en el centro del organigrama, operaciones de nivel medio, sin llamar la atención, sin hablar mucho, el tipo de persona que tomaba notas en las reuniones, pero no levantaba la mano. Iba a trabajar, hacía su trabajo, se iba a la hora. Nadie lo odiaba, pero tampoco nadie se fijaba en él, hasta ahora. A media mañana los hilos de Slack estaban en movimiento, en silencio, en canales privados, un mensaje tras otro. Espera, ¿Darren lo ha conseguido? No quiero ser ese tipo de persona, pero ¿por qué él? Alguien debe de haber movido los hilos. No puede ser por su visibilidad. Los comentarios no eran brutales. Al principio no, pero tampoco eran amables. Algunas personas defendieron la decisión, pero apenas. Decían que Darren era sólido, que probablemente se lo merecía. Pero incluso esos mensajes eran tibios, elogios ambiguos envueltos en sorpresa, porque nadie esperaba que él ascendiera. No cuando había personas más influyentes en la sala. No cuando otros habían pasado años trabajando en el sistema. No cuando el puesto era el puesto. Vicepresidente de operaciones significaba acceso, visibilidad, toma de decisiones. Era el peldaño de la escalera por el que todos luchaban. Y Darren se había saltado algunos peldaños. Al menos, eso es lo que parecía. Ese día no convocó una reunión de equipo. No envió un largo mensaje de bienvenida. No publicó nada. Solo actualizó su cargo en la firma de su correo electrónico y siguió trabajando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La gente lo miraba de otra manera. Los mismos compañeros de trabajo que solían saludarlo con la cabeza en el pasillo, ahora lo miraban de arriba abajo cuando pasaba. Se les notaba en la cara confusión, curiosidad, un poco de resentimiento. Caminaba por la oficina como siempre, sin traje nuevo. No tenía energía renovada. Seguía usando la misma taza de café. Seguía trayendo el mismo almuerzo en una tranquila nevera azul. Pero el espacio a su alrededor había cambiado. Las conversaciones se interrumpían cuando se acercaba. Los ojos lo seguían un poco más de lo habitual. Uno de los gerentes de producto, Jason, dijo lo que muchos pensaban. No digo que sea malo, solo digo que nadie lo vio venir. ¿Qué hizo para conseguir el ascenso? Esa pregunta estuvo en el aire durante días. La gente empezó a investigar. Intentaban averiguar si Darren tenía información privilegiada, si era pariente de alguien, si tenía contactos que nadie más tenía, pero no encontraron nada. No tenía contactos, no había salido de ninguna empresa importante, no tenía un perfil brillante en LinkedIn, solo trabajos estables, puestos discretos y un historial que, en el mejor de los casos, parecía correcto. No tenía sentido, y eso lo empeoraba todo.
Porque en una oficina como esta, a la gente no le importaba perder si entendía las reglas. Pero el ascenso de Darren les hizo cuestionar si alguna vez habían entendido las reglas. Los rumores comenzaron antes de que terminara la semana. No empezaron en voz alta. Nunca lo hacen. Era una pregunta en el pasillo, una broma durante el café, un comentario en el resumen de una reunión cuando alguien pensaba que nadie importante estaba escuchando. La mayoría eran algo así. ¿Es esto una cosa de la diversidad o...? Solo digo que Darren es simpático, pero necesitábamos a alguien con garra para ese puesto. ¿Te acuerdas del proyecto del tercer trimestre? Ni siquiera habló durante las reuniones. Pensaba que era el que tomaba notas. Nada de eso se dijo delante de Darren. Por supuesto que no. Él lo ponía demasiado fácil. No exigía atención. No corregía a los demás. No se imponía. Incluso ahora, con un cargo que superaba al de la mitad de las personas que hablaban, seguía comportándose como si estuviera observando la sala en lugar de estar en ella. Eso lo empeoraba todo. A la gente le gusta la confianza, o al menos aparentarla. Darren no les daba ni una cosa ni otra, así que llenaron el vacío con suposiciones. Durante la primera semana, algunos empleados intentaron acercarse a él. No admitían que eso era lo que estaban haciendo, pero se notaba. Ben, de estrategia, lo invitó a almorzar con su grupo habitual y presentó a Darren como si fuera un orador invitado. Este es Darren Cole, nuestro nuevo vicepresidente, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estábamos hablando de los OKR. Darren asintió. He leído el nuevo borrador. Hay algunas cosas que parecen exageradas. Ben se detuvo. ¿Exageradas? Darren sacó su teléfono y escribió una nota. Como el rango objetivo para el cuarto trimestre, lo estás inflando. Parece seguro sobre el papel, pero no refleja lo que los equipos son capaces de hacer. Ben volvió a sonreír con más tensión. Bueno, estamos gestionando las expectativas. Las estás rebajando, respondió Darren. Luego bajó la vista hacia su teléfono y dejó de hablar. No fue hostil, no fue en voz alta, pero dejó la mesa en silencio. Al día siguiente, Darren no fue invitado a almorzar. La gente también se dio cuenta. Otros intentaron un enfoque diferente, mensajes por Slack, elogios sutiles. Hola Darren, solo quería felicitarte. Espero que podamos trabajar juntos. Han sido unas semanas locas. Avísame si puedo ayudarte en algo. Darren siempre respondía, brevemente, directamente, sin emojis. Gracias. Lo haré. Tomaré nota. No generaba el mismo impulso que los demás. No respondía a todos. No se presentaba en reuniones informales solo para aportar energía. Acudía a las reuniones importantes, hacía preguntas incómodas y se marchaba antes de que nadie pudiera acorralarlo. La gente empezó a evitarlo. No porque fuera malo, no lo era educado, pero guardaba silencio como si fuera una estrategia, y en un lugar donde todo dependía de la presencia, de que te vieran, te escucharan y te apreciaran. La tranquilidad de Darren incomodaba a la gente, especialmente a los que llevaban años intentando ascender. Amanda, la directora de operaciones comerciales, lo dijo durante una reunión privada por Zoom con su equipo. Miren, sé que no debemos hablar de estas cosas, pero Darren, nunca lo he visto liderar nada. He estado en la sala con todos los responsables de la toma de decisiones durante 3 años y no recuerdo que haya dicho nada que haya cambiado el rumbo de una conversación. Nadie la contradijo, porque nadie podía recordar eso tampoco. Y sin embargo, ahí estaba él, sentado en las reuniones de liderazgo, recibiendo mensajes directos del director general, enviando directivas que realmente se cumplían. Uno de los ingenieros senior finalmente lo dijo. Se mueve como si llevara aquí más tiempo que nosotros, como si ya supiera cómo va a acabar esto. Y quizá lo sabía, porque Darren no reaccionaba a los rumores, no intentaba explicarse.
No se excedía en sus correcciones. No intentaba cautivar. Simplemente seguía haciendo su trabajo. Y mientras el resto de la oficina seguía especulando sobre cómo había conseguido el título, Darren ya lo estaba utilizando de forma discreta y cuidadosa para arreglar cosas que ni siquiera habían notado que estaban rotas. Se sentaba a la mesa y toda la conversación cambiaba. Era jueves, una comida habitual. 6 directivos de nivel medio en la esquina trasera de la cafetería, compartiendo una mesa redonda como hacían todas las semanas. Sándwiches, mensajes de Slack, bromas sobre clientes malos y reuniones aún peores. Era fácil, cómodo, una burbuja, hasta que Darren sacó una silla. No preguntó si el asiento estaba ocupado. No interrumpió. Simplemente dejó la bandeja, asintió con la cabeza y empezó a comer. Como todos los demás, la mesa se quedó en silencio por etapas. Primero, la persona a su derecha se detuvo a mitad de la frase. Luego, los dos que estaban frente a él se movieron en sus sillas. Cuando Darren levantó la vista, nadie hablaba. Les dio un segundo para recomponerse. No llenó el silencio, solo esperó. Ben, el director de estrategia, fue el primero en romperlo. Bueno, Darren, dijo con un tono demasiado alegre. ¿Qué tal el nuevo puesto? Darren asintió. Mucho trabajo, lo mismo de siempre, pero con mejores vistas. Alguien se rió nerviosamente. ¿Te ha dado un latigazo cervical al saltar? Menudo cambio con respecto a operaciones. Darren se encogió de hombros. Ya estaba haciendo ese trabajo. El título llegó después. No se lo esperaban. El tono, la claridad. Ben sonrió forzadamente. Bueno, enhorabuena otra vez. Gran logro. No es un logro, dijo Darren. Es una responsabilidad. La mesa volvió a quedarse en silencio. Alguien buscó una servilleta. Otro fingió mirar una notificación en el teléfono. Darren siguió comiendo. Ben se inclinó ligeramente. ¿Cuál es la primera gran jugada? Todos pensamos que tienes algunos cambios en mente. Darren lo miró durante un segundo y luego respondió. Escuchar. Esa es la primera jugada. Escuchar, sí. La mayoría de los equipos se centran en la imagen, no en el impacto. Yo quiero saber por qué. Ben sonrió con aire burlón. Eso es filosófico. No, dijo Darren. Es caro. De nuevo silencio. Una de las mujeres de la mesa, Tanya, de producto, intentó aligerar el ambiente. No vas a ser uno de esos vicepresidentes que hablan como un libro de negocios, ¿verdad? Darren no se rió. Se limitó a mirarla, tranquilo. He pasado 5 años arreglando los detalles que otros han pasado por alto. Si empiezo a hablar como un manual, probablemente sea porque estoy tratando de evitar que todo se desmorone. Ella asintió, ahora en silencio. Alguien cambió de tema. Brevemente, un comentario sobre la próxima reunión fuera de la oficina. Una broma sobre el mal wifi del hotel. No duró mucho. La conversación nunca volvió a retomar el hilo. Después de 5 minutos, Darren se levantó, cogió su bandeja, asintió de nuevo. Me alegro de veros a todos, y se marchó. No hablaron de ello en la mesa, pero en cuanto se fue, alguien se inclinó hacia ella. ¿Qué ha sido eso? Es diferente. Sí, es serio. ¿En serio en el sentido de que da miedo? No, solo como si supiera más de lo que dice. Se quedaron así un momento. Entonces alguien dijo lo que todos pensaban. No habla como si quisiera impresionar a nadie. Y ese era el problema, porque esa mesa se había construido sobre halagos mutuos, sobre bromas seguras y quejas compartidas, sobre una ambición suave. Todos fingían no querer más, mientras que en silencio lo buscaban. Darren no fingía, no había hablado con desprecio, no había hablado con adulación. Simplemente había dicho la verdad, sin rodeos. Y eso hizo que todos los que estaban en la mesa vieran sus propias palabras de forma un poco diferente.
Más tarde, esa misma tarde, Ben le envió un mensaje a Darren. Le dijo que había estado bien el almuerzo, que deberían hablar más. Darren respondió 6 minutos después. Gracias por la invitación. Vamos a hacerlo. Pero nunca volvió a esa mesa. Y la siguiente vez que un vicepresidente pasó por la cafetería, nadie levantó la vista. Porque ahora el silencio significaba otra cosa. Todo empezó con un currículum, guardado en una carpeta digital que nadie debía abrir. A Jasmine, coordinadora de HH, del equipo de cumplimiento normativo, le habían asignado una auditoría de back-end, archivar registros inactivos, verificar historiales de funciones y limpiar entradas duplicadas. Un trabajo aburrido. Hacía clic en una pantalla tras otra sin leer mucho, mientras veía un podcast en otra pestaña. Entonces vio el nombre de Darren. Cold Internal V2. Se detuvo. Lo abrió. Era su solicitud original. Tenía 5 años, formato sencillo, sin palabras de moda, márgenes limpios. Su historial laboral era normal. 2 puestos antes de este, uno en una empresa de logística y otro en soporte de sistemas. Sin ascensos, sin títulos pomposos. Los puntos clave no destacaban, solo decían lo que había hecho. Pero algo más llamó su atención. Un icono rojo en la esquina. Hizo clic en él. Apareció una nota titulada Problemas de rendimiento 2019. No era muy larga, solo 3 párrafos. Uno de sus antiguos jefes había presentado una queja formal. Acusaba a Darren de operar fuera del ámbito de sus funciones, socavar a los jefes de equipo y no comunicarse a través de los canales adecuados. La nota no decía que lo hubieran sancionado, pero estaba claro que se trataba de una advertencia, una marca negra silenciosa. Jasmine siguió leyendo. Había un correo electrónico de seguimiento, con un tono diferente, un análisis posterior de un proyecto 6 meses después. El nombre de Darren aparecía en el hilo, no como un problema, como una solución. Un agradecimiento especial a Darren Cole por intervenir para estabilizar la documentación cuando se colapsaron los plazos, decía. No era su responsabilidad, pero su intervención nos ayudó a cumplir el plazo. El mismo gerente había enviado ambos mensajes. Jasmine se recostó en su silla. No era una chismosa, pero el cambio le pareció importante, como algo que había estado enterrado. Siguió investigando. En otros 3 análisis posteriores durante los 2 años siguientes, el nombre de Darren volvió a aparecer, discretamente, siempre al final de largos hilos de correo electrónico. Nunca destacado. Pero ahí estaba, siempre en los peores proyectos, los complicados, los que habían tenido 3 gestores de proyectos diferentes o en los que los departamentos habían dejado de comunicarse entre sí. Darren nunca los había dirigido, simplemente aparecía en algún momento intermedio y al final todo volvía a estar en orden. Nadie le daba el mérito, pero sus huellas estaban allí. Abrió el historial de archivos de un proyecto, una revisión del panel de control interno. Recordaba el caos que había habido con ese proyecto. 2 meses de retraso, múltiples cambios de diseño. La implementación final fue aclamada como un punto de inflexión. Darren había creado la lista de verificación de control de calidad. La encontró en el historial del documento, ediciones discretas, comentarios que decían, corregir esto antes de la próxima compilación y error redundante aquí, limpiar antes del lanzamiento. Una vez más, sin asignación formal, sin ticket con su nombre. Simplemente lo hizo. Esa tarde Jasmine compartió lo que había descubierto con su jefe. No pretendo crear problemas, dijo, pero quizá alguien debería saberlo. Su jefe le echó un vistazo a las notas. No dijo nada durante un rato. Luego preguntó, ¿crees que por eso le ascendieron? Jasmine se encogió de hombros. No lo sé, pero creo que llevaba mucho tiempo haciendo ese trabajo antes de tener el título.
La noticia se extendió lentamente, en silencio. La gente empezó a revisar sus propias carpetas compartidas, a releer notas, a mirar los archivos de Slack con nuevos ojos. Y lo vieron. Darren al final de una revisión de Sprint, haciendo la pregunta correcta en el momento adecuado. Darren, siguiendo discretamente tareas que no eran suyas. Darren, que acudía a reuniones de última hora a las que nadie quería ir, tomando notas, sin hablar, solo observando. Y, de alguna manera, los incendios se redujeron después de que él estuviera allí. La gente empezó a darse cuenta de algo más. La persona que envió la nota de advertencia original se había ido de la empresa hacía 2 años. No se había vuelto a mencionar su nombre desde entonces. Pero Darren seguía allí, seguía trabajando, seguía arreglando cosas por las que nadie le daba las gracias. Y ahora, por fin, alguien lo había hecho. La primera confrontación real se produjo durante una reunión estratégica. Era jueves, a mitad de trimestre, y la tensión ya era alta. Los objetivos de ingresos habían bajado. El lanzamiento de un producto se había retrasado de nuevo. La gente estaba nerviosa. La reunión debía servir para reajustar las prioridades, aclarar los objetivos y quizá reasignar algunos proyectos. Sobre el papel, parecía una sesión más de las que había habido ese año. Hasta que Darren tomó la palabra. Estaban a mitad de la agenda cuando Melissa, la directora de asociaciones estratégicas, se levantó para presentar su presentación. Era inteligente, elegante y sabía cómo vender una idea. Les explicó un plan para ampliar el programa de licencias empresariales, explicando cómo podría generar nuevos ingresos sin consumir tiempo de ingeniería. Nos centraremos en los clientes de nivel medio que ya utilizan herramientas adyacentes, dijo. Les recomendaremos nuestra plataforma como solución integral. La incorporación es mínima y la mayor parte del trabajo recae en el departamento de habilitación de ventas. Miró a su alrededor, esperando que alguien asintiera. Darren no asintió. En cambio, pasó a la diapositiva anterior y se quedó mirándola. Estás asumiendo una retención de clientes del 70% después de la incorporación, dijo Darren. Eso se basa en nuestra tasa de abandono actual, respondió Melissa con serenidad. Nuestra tasa de abandono actual no incluye a los clientes incorporados a través de herramientas de terceros, dijo él. No son fieles. Tu proyección asume que se comportan como usuarios orgánicos. No es así. Melissa parpadeó. Con todo respeto, eso es una preocupación del lado del producto. Nosotros nos centramos en la parte superior del embudo. Exactamente, dijo Darren. Y tú estás midiendo el éxito en el embudo, no en el conducto. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. Significa, respondió él, que estás contando el tráfico, no el valor. La sala se quedó en silencio. Darren no alzó la voz, no se inclinó hacia adelante. Simplemente lo dijo como si ya supiera cómo iban a ser los 3 próximos trimestres y no quisiera perder el tiempo fingiendo lo contrario. Melissa exhaló bruscamente. He dirigido este equipo durante 3 años, dijo. Hemos aumentado los clientes potenciales cualificados en un 200%. Si eso no es valor, no sé qué es. Has aumentado el ruido, dijo Darren, no el volumen. Alguien al otro lado de la mesa tosió, tratando de romper el silencio. Melissa se enderezó. ¿Y tú qué harías de otra manera? Darren pasó una página de su cuaderno. Dejaría de dar por sentado que el sistema funciona solo porque se ha repetido, dijo. Fíjate en la retención de la cohorte a los 90 días. Filtra a todos los clientes que no hayan alcanzado los hitos del producto en ese plazo. Lo que quede es tu público real. Trabaja para ellos. Melissa no respondió de inmediato. Él no insistió. Simplemente se recostó en su silla, como si hubiera dejado claro su punto de vista y no necesitara adornarlo. Después de unos segundos, Melissa dijo, bueno, esa es una interpretación. Son los números,
dijo Darren. Ella no discutió después de eso. Nadie más lo hizo tampoco. La reunión continuó, pero el tono había cambiado. La gente era más cautelosa, más agudo. Cuando alguien presentó el calendario de un nuevo proyecto, Darren no dijo ni una palabra, pero todos seguían mirando en su dirección. Después, en el pasillo, dos gerentes caminaban uno al lado del otro en voz baja. Ella no se lo esperaba, dijo uno. Desmontó esa propuesta en menos de 2 minutos, dijo el otro, sin diapositivas. Ni siquiera intenta ganar. Eso es lo extraño, dijo el primero. Solo dice lo que ve. Melissa pasó junto a ellos en ese momento. Tenía la mandíbula apretada y el teléfono en la mano. No dijo nada. Más tarde ese mismo día, alguien del departamento de finanzas publicó en un hilo de Slack para directivos. Revisando el desglose de retención de Darren, confirmando datos. No se equivoca. Nadie respondió al mensaje, pero todos lo vieron. Esa noche, alguien actualizó la wiki interna con una nueva columna sobre la eficacia del embudo ponderada por la actividad tras la incorporación. Nadie se atribuyó el cambio, pero todos sabían de dónde venía. Y dejaron de preguntarse si Darren podía liderar. Ahora empezaban a preguntarse cuánto tiempo llevaba liderando sin que se dieran cuenta. El patrón siempre había estado ahí. La gente simplemente no había sabido verlo. Todo comenzó con una tranquila constatación de Nia, una analista de datos junior del equipo de crecimiento. Estaba recopilando los informes de fin de trimestre, extrayendo las tendencias de conversión y las estadísticas de retención, lo habitual. Una columna le llamaba la atención. Estaba etiquetada como tasa de recuperación, una métrica que hacía un seguimiento de los proyectos que habían comenzado con retraso pero que finalmente se entregaban a tiempo. Los datos no parecían aleatorios. Todos los proyectos con una curva de recuperación pronunciada tenían una cosa en común. El nombre D. Cole aparecía en las notas de las reuniones, no en la parte superior, no como responsable. Normalmente estaba escondido. A veces solo se mencionaba una vez en una lista. Darren sugirió un flujo de respaldo o D. Cole revisó los protocolos de prueba. Pero seguía ocurriendo. 6 proyectos diferentes. 3 en producto, 2 en operaciones y 1 en soporte. Todos departamentos diferentes. Todos equipos diferentes. Retrocedió un año. Lo mismo. Siguió investigando. Al final de la tarde, Nia había creado un panel de control interno, una superposición visual de los proyectos etiquetados como de alto riesgo que acababan volviendo al calendario previsto. Una segunda capa filtraba los casos en los que Darren estaba presente en las reuniones iniciales o intermedias. La correlación era clara. Se lo mostró a su jefe. Este se desplazó en silencio por los datos. Hizo clic en los gráficos. Luego se recostó en su silla. ¿Crees que lo trajeron de fuera?, preguntó. Nadie le asignó estos proyectos, respondió Nia. Simplemente apareció, dijo algo, arregló algo y se fue. Su jefe no respondió de inmediato. Luego dijo, eso no es una casualidad. La noticia se difundió rápidamente, al menos entre las personas que entendían lo que significaban los datos. Algunos responsables senior pidieron el enlace al panel de control. Alguien lo compartió discretamente en el canal privado #OpsPolls, sin emojis, sin comentarios. Solo, Lee esto. Uno de los ingenieros senior, Rick, sacó sus viejas notas del sprint de la implementación fallida del año pasado. Casi habían descartado todo el módulo. Darren había intervenido en una reunión. Dijo 5 frases. Sugirió un punto de retroceso y un ajuste en el marco. Rick revisó sus notas. La solución había funcionado. Recordó haber pensado en ese momento que Darren solo estaba sustituyendo a alguien. Ahora se daba cuenta de que Darren había estado dirigiendo sin siquiera tocar el volante. Otro gerente de CX encontró un ticket de soporte que Darren había marcado.
No solo lo había reenviado, sino que lo había anotado. Había marcado con un círculo las inconsistencias en el flujo. Había hecho referencia a un patrón de comportamiento de los usuarios en el lanzamiento de un producto anterior y había añadido una pregunta al final. ¿Qué es lo que no estamos preguntando? Esa pregunta había desencadenado un cambio en el producto, uno sutil, pero había reducido el volumen de soporte en un 19% en 2 meses. Nadie le dio el mérito. Nadie se dio cuenta siquiera. Pero ahora sí se estaban dando cuenta. Al final de la semana, el nombre de Darren no solo se mencionaba, sino que se estudiaba. No porque fuera ruidoso. Era porque era coherente. No actuaba como un líder típico. No delegaba desde arriba. Se situaba en medio, en el lío, y hacía mejores preguntas que los responsables oficiales. La gente empezó a imitarlo, discretamente. Al final de la planificación del sprint, preguntaban, ¿qué no estamos preguntando? Empezaron a revisar los riesgos de los proyectos con más antelación. Acudían a las reuniones preparados para escuchar, no solo para hablar. Y Darren siguió haciendo lo que siempre había hecho. Participó en 2 reuniones esa semana. Habló poco. Hizo una pregunta en cada una. Ambas dieron lugar a cambios en la forma en que esos equipos definían su trabajo. Sin reconocimiento, sin presentaciones. Pero los equipos trabajaron mejor. Nia actualizó su panel de control para incluir una nueva etiqueta, intervenciones silenciosas. Añadió una nota en los metadatos. Él no cambia los proyectos, cambia la forma en que la gente piensa dentro de ellos. Nadie discutió, porque ahora nadie podía fingir que no lo veía. El director general regresó de Europa y convocó una reunión de liderazgo antes de que nadie tuviera tiempo de acomodarse. No se anunció, no había orden del día, solo una invitación en el calendario con la indicación obligatorio, revisión de la estrategia ejecutiva, 3 a planta, sala acristalada. El tipo de reunión en la que no se pregunta si estás disponible. Te dicen dónde tienes que estar. Darren ya estaba allí cuando llegaron la mayoría. No estaba sentado a la mesa. Estaba de pie cerca de la pared, con los brazos cruzados y una carpeta en la mano. No era su carpeta. Era una carpeta normal con unos documentos impresos en la parte superior. Métricas del proyecto, por lo poco que se podía ver. Nadie le había dicho que estuviera allí. Nadie le preguntó por qué estaba allí. Simplemente estaba allí. El director general, Mark Hanlon, entró sin diapositivas ni ordenador portátil, solo con un cuaderno y un bolígrafo. La sala se quedó en silencio rápidamente. He estado fuera varias semanas, dijo, acercando una silla. Días largos, vuelos largos, muchas conversaciones con los miembros del consejo, muchas conversaciones difíciles. Todos se movieron. He analizado el último trimestre, dijo. He visto las caídas, he visto la recuperación. Luego empecé a fijarme en las personas que hay detrás de esas cifras, los nombres en las notas, las decisiones que hay detrás de las decisiones. Hizo una pausa, miró a toda la sala. Y por eso estamos aquí, señaló a Darren. Darren, ven a sentarte. Darren no dudó. Se acercó y ocupó la silla libre al final de la mesa. No la de la cabecera, ni la del centro, solo otra silla más. Mark asintió. La mayoría de ustedes saben que Darren fue ascendido el trimestre pasado. Mucha gente tenía preguntas al respecto. Nadie dijo nada, pero algunos miraron de reojo. Otros miraron al frente. Mark se recostó en su silla. Yo también tenía preguntas, hasta que empecé a leer. Golpeó su cuaderno. Resulta que Darren ha estado presente en todos los lugares donde hemos tenido problemas. No liderando desde la primera línea, no dirigiendo desde arriba, simplemente apareciendo, arreglando lo que estaba mal, en silencio, con precisión, una y otra vez. Melissa de Asociaciones se movió en su silla. Mark continuó. No me importan los títulos.
Me importan los patrones, y Darren tiene uno que me interesa mucho. Alguien carraspeó. Era Robert, jefe de producto. Entonces, ¿estamos diciendo que Darren se va a encargar de la estrategia de operaciones? No, dijo Mark. Estoy diciendo que Darren la va a redefinir. Robert abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo. Mark se volvió hacia Darren. ¿Quieres decir algo? Darren miró a la sala, no la escaneó, no actuó, simplemente miró. Luego dijo, no pedí el ascenso, no lo esperaba, pero vi cosas que nadie estaba abordando y actué en consecuencia. Hizo una pausa. No estoy aquí para competir con nadie. Estoy aquí para asegurarme de que el sistema no se derrumbe por fingir que todo va bien. La sala permaneció en silencio. Melissa finalmente habló. ¿Llevas años haciendo eso sin autoridad? Darren asintió. La autoridad no arregla las cosas. Las decisiones sí. Mark sonrió, pero no era una sonrisa de diversión, sino de reconocimiento. Por eso estás aquí, dijo. La reunión terminó 15 minutos después, sin resultados concretos, sin planes en la pizarra, solo un cambio de tono. La gente se marchó más callada que cuando llegó. Esa tarde, se abrió un nuevo hilo en Slack en el canal de liderazgo. Resumen de la estrategia. Centrémonos en la integridad operativa. El primer mensaje era de Mark. El segundo, de Darren. Nadie ignoró ninguno de los dos. Y por primera vez, nadie preguntó por qué estaba él en la sala. Ahora se preguntaban cómo seguir adelante con él. La reunión no debía ser gran cosa, hasta que el director general cambió el formato con una sola frase. Estaba programada como todas las demás. Actualización mensual, asistencia de toda la empresa. Algunas diapositivas, algunos agradecimientos, unas cuantas métricas para recordar a todos cómo estaban las cosas. La mayoría de los empleados la consideraban ruido de fondo con una invitación en el calendario. Entonces, la invitación cambió, sin orden del día. Solo el asunto. Preguntas y respuestas en directo, sin filtros. La gente se dio cuenta. El director general no había organizado una sesión de preguntas y respuestas en directo en más de un año. No sin filtrar las preguntas. No sin que el Departamento de Relaciones Públicas revisara el contenido. Esta vez era sin filtros, y se esperaba que todo el mundo estuviera allí, físicamente o conectado, sin repeticiones. A las 2:55 el auditorio estaba lleno. Solo había sitio para estar de pie. La pared del fondo estaba llena de personas que nunca solían acudir a este tipo de eventos en persona. Los portátiles estaban abiertos, los teléfonos preparados. El director ejecutivo salió solo, sin diapositivas, sin gráficos, solo con un micrófono de mano y un pequeño bloc de notas. He estado pensando mucho en el liderazgo, dijo. No en el que mostramos en las presentaciones, en el que se pone de manifiesto cuando las cosas se rompen. Miró a su alrededor. Hoy no se trata de presentaciones sobre visiones, se trata de honestidad. Luego se giró ligeramente y señaló hacia un lado del escenario. Darren salió. Hubo un momento de silencio. Ya no era sorpresa, solo atención. No iba elegante. Seguía llevando la misma camisa neutra abotonada. Seguía sin llevar nada en las manos. No tenía guión, solo él. Se colocó junto al director general. No intentó acaparar el protagonismo. El director general volvió a levantar el micrófono. Quiero empezar con una pregunta, dijo, y quiero que Darren la responda delante de todos ustedes. Se volvió directamente hacia él. ¿Por qué crees que te he elegido? Nadie respiraba. Darren no se inmutó. Se tomó un segundo, quizás dos. Luego dijo, en voz baja pero clara, porque no trabajaba para llamar la atención. Trabajaba para las personas que no podían expresarse. Las palabras tuvieron un impacto diferente. No eran dramáticas, no eran emotivas, simplemente eran ciertas.
El director ejecutivo dejó que el silencio se prolongara. Darren continuó. La mayor parte de mi trabajo no consistía en arreglar sistemas. Era escuchar a aquellos a quienes el sistema ignoraba. Un informe de errores que se había pasado por alto. Una solicitud de producto que alguien había calificado de ruido. Un proceso que fallaba y a quien se culpaba de ello cuando no tenía poder para solucionarlo. Miró al público, no a través de él, a él. No lo hice porque fuera noble. Lo hice porque estaba cansado de ver a la gente cargar con el peso de los atajos de otros. Alguien cerca del frente se movió. Algunas cabezas se inclinaron ligeramente, como si estuvieran viendo algo que no habían visto antes. Darren dijo una cosa más. El verdadero valor no está en quién dirige la reunión, está en quién aparece cuando termina. Dio un paso atrás, sin dejar caer el micrófono, sin una salida grandilocuente. Solo un paso. El director general asintió una vez. Eso es todo, dijo. Miró hacia la sala. El mes que viene abriremos el turno de preguntas, pero por ahora reflexionen sobre esto. Se encendieron las luces. La sesión terminó. Nadie se movió, ni siquiera durante unos segundos. Luego, la gente se levantó. Lentamente. Nadie se apresuró a salir. Las conversaciones no se reanudaron de inmediato. Slack se quedó en silencio. Los portátiles permanecieron cerrados. Cuando Darren volvió a recorrer el pasillo, nadie miró más allá de él. Lo miraban a él, no con confusión, no con vacilación, con algo más parecido a la comprensión. No necesitaban el ascenso para demostrar que era un líder. Pero ahora, por fin, todos sabían por qué lo había conseguido. Nunca pidió reconocimiento. Pero una vez que la gente vio el panorama completo, empezó a actuar de forma diferente. No fue de la noche a la mañana. No hubo ningún hilo viral en Slack. No se envió ningún memorándum a toda la empresa resumiendo lo que Darren había dicho en la reunión. Simplemente caló, silenciosamente, como suelen hacer las cosas reales. El lunes siguiente, la cultura cambió de forma sutil. En las reuniones, la gente dejó de hablar al mismo tiempo. No del todo, pero lo suficiente como para notarlo. Los jefes de equipo empezaron a hacer mejores preguntas. No solo, ¿qué novedades hay?, sino, ¿qué os está frenando? Los jefes de producto empezaron a invitar a gente del departamento de asistencia a las sesiones de planificación, algo que no había pasado en más de un año. Darren no dijo nada al respecto. No hacía falta. Simplemente siguió comportándose como siempre. Tranquilo, preciso, centrado en lo que importaba y en nada más. Estaba en una revisión del presupuesto a mitad de semana cuando alguien de finanzas preguntó, ¿quién ha revisado las operaciones del último trimestre? Estas cifras están demasiado limpias. Nadie respondió de inmediato. Darren estaba 2 asientos más allá. Aún así, no dijo nada. El director que estaba frente a él finalmente habló. Ha sido Darren. No lo ha etiquetado como una revisión. Simplemente empezó a hacerlo. No hubo más preguntas. Solo una pausa. Luego, un silencioso, claro, tiene sentido. Eso se convirtió en la nueva normalidad. La gente no aplaudía cuando Darren hablaba. Tomaban notas. Seguía sin ocupar mucho espacio en la sala. Pero cuando alguien le preguntaba algo, todos se inclinaban hacia él, porque nunca hablaba para parecer inteligente, hablaba para mejorar las cosas. Caleb, un becario de operaciones, empezó a seguirle, no de forma oficial, sino simplemente siguiendo el rastro de sus documentos y escuchando sus correcciones en voz baja. Caleb empezó a tomar notas en un documento titulado Cosas que Darren ha notado y nosotros no. Al final del mes tenía más de 40 entradas. Una tarde, Caleb finalmente le preguntó, ¿por qué no lideras con más voz? Darren no se detuvo, porque si tienes que hablar alto para que confíen en ti, es que algo ya está mal. Esa respuesta se incluyó en un documento de Notion
que alguien tituló anónimamente Liderazgo que realmente funciona. La gente empezó a compartirlo. Discretamente, algunos jefes de departamento añadieron sus propias entradas. Se convirtió en una especie de manual interno, con citas, decisiones y ejemplos, ninguno de ellos escrito por Darren, pero todos basados en su forma de actuar. Y eso fue lo que marcó la diferencia. No lideraba dando órdenes, lideraba con el ejemplo. Incluso las personas que antes murmuraban sobre su ascenso ahora acudían a él en busca de consejo. No porque quisieran quedar bien, sino porque no querían volver a equivocarse. Darren nunca cambió su tono, nunca cambió su rutina. Seguía trayendo el almuerzo en la misma nevera portátil gastada. Seguía usando los mismos dos bolígrafos, uno de los cuales no tenía tapón. Seguía revisando los documentos en papel en lugar de en una tableta. Pero la empresa que le rodeaba cambió. La gente empezó a releer las notas de las reuniones antes de hablar. Hacían un seguimiento de lo que decían que harían. Asumían la responsabilidad de las partes que nadie quería. No convirtió el lugar de trabajo en un lugar perfecto. No borró los egos, pero hizo que la gente fuera más consciente, más cuidadosa, más honrada. En la siguiente reunión de liderazgo, el director general comenzó con una frase que no necesitaba nombre. Todos estamos mejor que hace 6 meses, dijo, porque alguien nos ha recordado cómo. Darren no reaccionó, no hacía falta, porque esta vez, cuando terminó la reunión, nadie se apresuró a salir. Se quedaron, hablaron, hicieron un seguimiento, y Darren se levantó, recogió sus notas y salió como siempre, al mismo ritmo, con el mismo propósito. La única diferencia ahora era esta. Por fin todos sabían lo que significaba ese paseo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.